Continúan las repercusiones tras el informe de la Comisión Nacional de Valores que develó la participación civil en la Comisión de Delitos Económicos durante la dictadura cívico-militar y que incluye en los últimos días el procesamiento de quien fuera el titular del organismo durante ese periodo. Raúl de la Torre con este tema y un invitado. Y no vamos a cansarnos de destacarlo, Roberto, desde el primer momento que se conoció este informe, yo diría desde el momento que se empezó a elaborar este informe, destacamos la importancia que tenía encontrar los responsables civiles de todo lo que significó la dictadura militar, los negocios que se hicieron en torno a esto, pero también fuimos conociendo algunos procedimientos que tuvieron que ver con tortura, con secuestros extorsivos a empresarios y demás, de los que ahora sabemos que también participaron autoridades de algunos organismos públicos como la Comisión Nacional de Valores. A propósito de esto, decíamos, se conoció esta semana el fallo del juez Daniel Rafecas dictando el procesamiento con prisión preventiva del ex titular de la CNB, Juan Alfredo Echevarne. ¿Por qué hechos? Por los que ahora vamos a comentar con el invitado que nos acompaña, que es Bruno Napoli. Bruno es integrante del cuerpo de investigación que nombró el actual titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Banoli, justamente para investigar estos hechos, revolver archivos y encontrarse con algunos elementos que Rafecas tuvo muy en cuenta para su fallo de procesamiento, según sabemos. Bruno, sí, bienvenido. Así es. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy sorprendidos por el fallo. El fallo es un fallo de casi 500 páginas que hay que leer con mucha atención y con mucho entusiasmo porque cita este informe inextenso, sí, además de citar otros académicos y citar sobre todo la causa 13 del año 85, que es el juicio a las juntas, ¿no? Todos los fundamentos están ahí para entender por qué el procesamiento de un personaje como Juan Alfredo Echevarne. Y se mete con un tema muy álgido, que es el primer cuerpo de ejército, es decir, el campo de concentración de Campo de Mayo. Sí. Ahí tenemos que entender que está Suárez Mason, Roaldés, Guglielminetti, Minetti, Víctor Rey, D'Alessandri, militares. Pero también hay una cabeza paralela a eso, digo, está Suárez Mason por un lado, dirigiendo Campo de Mayo, pero por otro lado está Juan Echevarne dirigiendo la Comisión Nacional de Valores, es decir, un militar y un civil cruzando información para establecer un ámbito de secuestros, desapoderamientos, torturas sobre 28 personas, que es lo que demuestra el fallo. Y es impactante eso porque eso demuestra la alianza cívico-militar desde organismos del Estado, ¿no? Echevarne, recordemos, fue nombrado al frente de la Comisión Nacional de Valores por José Alfredo Martínez Dios. Exactamente. ¿Era su abogado o tenía una relación? Era socio, amigo de Martínez Dios, sí, y perteneciente al Grupo Ascuena. ¿Y los hechos que ahora conocemos que ocurrieron en Campo de Mayo, de qué año son? 78. Bueno, ¿de qué se trata? 78-79. Concretamente, la compra del banco de Hurlingham, que era un banco de la familia Greiber, lo compra el grupo Chaban, es decir, un grupo de hermanos con sus socios, y retiran dinero de Siderúrgicas Grassi. Tienen contacto en retirar dinero con Siderúrgicas Grassi. Esos tres apellidos son fundamentales para esta causa. Banco de Hurlingham comprado por Chaban, la familia Greiber implicada y los Grassi como prestamistas de esos dineros. La CNB detecta, la excusa es la subversión económica y la excusa es dónde está el dinero de los montoneros. Dinero que, hay que aclararlo, jamás se encuentra. Entonces, inicia acciones legales la Comisión Nacional de Valores por orden de Juan Echevarne y actúa directamente Campo de Mayo, Suárez Mason y Roaldés. Es decir, que son acciones paralelas, acciones legales de la CNB que tenían la potestad de hacerlo en ese momento y el primer cuerpo de ejército de Campo de Mayo comienza con un secuestro de, en total, 28 personas de esos apellidos. Greiber, Chaban, Echevarne. Los secuestran a todos. Y esto es impactante porque en paralelo a eso, la denuncia de la Comisión Nacional de Valores va para la justicia. Pero en paralelo a la justicia actúa el ejército. Es decir, que acá hay un concepto que es interesante, que trabajamos siempre con los otros dos integrantes del equipo, con Celeste Perosino y Walter Bosicio, que es la de una legalidad fraguada. Es decir, la CNB actúa dentro de la ley. La justicia toma la denuncia y comienza a actuar. Pero por otro lado está el ejército secuestrando gente, torturando gente, encerrándolos. Y ahí comienzan a actuar en conjunto. ¿Qué papel juega la CNB? La CNB concretamente le aporta 4 peritos que entre el 78 y el 79 van a trabajar no en la CNB, que queda en 25 de Mayo, una cuadra de Plaza de Mayo, sino que van directo a Campo de Mayo y cumplen su horario de trabajo en una oficina muy amplia donde los 4 peritos analizan toda la información que le van sacando a los secuestrados. Y esa información la comparten con peritos del Banco Central.
lo cual no es un dato menor, porque ahí tenemos otro organismo del Estado. Estamos hablando siempre de organismos del Estado durante la dictadura de la desaparición de personas, pero que colaboraron directamente como civiles, poniendo su disposición, su profesionalidad y su sueldo del Estado en función de estas acciones de una legalidad absolutamente fraguada. De quitar la información a esas personas secuestradas, inclusive con fines económicos. Con fines económicos porque ya no era simplemente investigar el destino de los fondos que financiaban a Montoneros. Aparte son fondos que finalmente nunca se encontraron, información que nunca se pudo obtener porque no estaba ahí la información, porque no estaba ahí el dinero, según al menos hasta donde llegó la investigación, pero terminó en el desapoderamiento de estas personas, en dejarlos a muchos casi sin nada. Es decir, sacarle sus bienes, sus empresas. Y sacarle más información sobre otras empresas y otros bienes. ¿Y en favor de quién? En favor de todos los que actuaron ilícitamente en ese momento. Pensemos que, y esto hay que decirlo con todas las letras, los tipos que se hicieron cargo del Estado durante la dictadura de la desaparición de personas, además de asesinos, eran ladrones. Es decir, que robaban. Incluso algunas declaraciones en la causa 13 dicen, nosotros robábamos por orden de Suárez Mason. Digo, más claro que eso es imposible. Y todas las declaraciones coinciden en eso. Los grupos de tarea trabajaban sobre los bienes de los secuestrados. Bruno, ¿qué proyección tiene esos hechos sobre la realidad económica actual? ¿Qué nexo le encontrás a eso que ocurrió en ese momento, a ese desapoderamiento y el fortalecimiento por ahí de otros sectores económicos? Lo que charlamos siempre ayer lo hablábamos con Walter Bosicio, que es uno de los integrantes, ¿no? Y que él daba una entrevista también a Telam pensando en esto. Primero, la importancia que un grupo de investigadores, nosotros no tratamos de llegar a la memoria de la verdad, no a la justicia, no nos corresponde a nosotros, solamente hicimos una investigación y la presentamos. Que un juez tome esto para un fallo de 500 carillas es impactante. ¿Por qué? Porque marca un paso más sobre la impunidad del sistema financiero. No solamente de antes, sino actualmente. Es una señal imprescindible de avanzar sobre la democratización de la información y sobre la actualidad de estos grupos financieros. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de esos grupos financieros y esos apellidos, cuando termina la dictadura, entran en una meseta y resurgen en los 90 con el menemismo. Es más, los mismos nombres, muchos de ellos pasan a ser funcionarios de Menem. Con lo cual, la continuidad del trabajo de los grupos financieros sobre el mercado de capitales fue una influencia fundamental en las renegociaciones de la deuda, en los dineros del erario público, del Estado Nacional, en los manejos de los bancos Central y Nación. Digo, entonces, este tipo de cosas es un avance sobre las posibilidades de empezar a democratizar un espacio que parece árido y como de un lenguaje ajeno solo de economistas y que tiene que ser de un lenguaje de todos. Hubo una trama financiera, una trama de poder detrás de la dictadura militar que tiene que ver con estas vías, estos canales de comunicación económico. Hay una investigación que han hecho este equipo de especialistas de la Comisión Nacional de Valores que ya empieza a dar resultados sobre algunas de las responsabilidades y seguramente van a seguir y vamos a tener otros resultados. El compromiso nuestro, como siempre, Bruno Napoli, es seguir informando sobre esto y seguir esclareciendo sobre esto que, como recién acabas de decir, se proyecta sobre esta realidad actual porque los mismos grupos de poder en muchos casos siguen funcionando desde ámbitos similares o parecidos y quizá sin tortura, sin secuestros, pero con una capacidad de daño que tenemos que pensar permanece intacta. Estos organismos del Estado, funcionaron durante la dictadura de desaparición de personas de una manera muy espuria, y si hoy podemos ingresar a esos archivos, como hizo la CNB, de ingresar al archivo de la CNB y pudiéramos ingresar al archivo del Banco Nación o del Banco Central, es una manera de democratizar actualmente esos espacios. Porque son muy distintos hoy a lo que fue durante la dictadura de la desaparición de personas. Estamos en un Estado democrático, profundiza las posibilidades de verdad y memoria. Fíjate que con solo analizar 500 actas y unos 1000 documentos de la CNB pudimos llegar a esto, a un fallo histórico como el de Rafecas de 500 páginas que cita in extenso este informe. Y es una prioridad de los estados abrir todos los archivos estatales que tengan que ver con delitos de lesa humanidad ligados a delitos económicos. Bruno Napoli, integrante de la Comisión de la CNB por la Memoria, Verdad y Justicia. Felicitaciones por estar logrando justamente estos tres objetivos y sigan adelante. Seguimos. Roberto, ¿nos contás con qué?